siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí y escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azotean esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Y en 1 Corintios 3:11, si alguien la puede leer, por favor, en la versión que tenga. 1 Corintios 3:11. ¿Cómo dice? Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Nadie puede poner entonces un fundamento distinto del que ya tenemos, y es Jesucristo. Cristian dijo una frase que la anoté acá, que la palabra se transforme en vida. Ese es el objetivo. Que la palabra se transforme en vida. Los cimientos de la fe cristiana. Un objetivo, en este caso como líder. Nosotros como líder, entiendo que aquí están los líderes. Entonces, es llegar, este es el objetivo tuyo y mío, es llegar a hacer todo lo que Dios desea que tú y yo seamos. Ese es el objetivo. No es otro. Es llegar a hacer lo que Dios desea que seamos. Los pasos para llegar a ser lo que Dios desea son, primero, conocer la responsabilidad que esto exige. Amén. O sea, no estoy liderando porque, no sé, porque tengo algunas cualidades o virtudes, habilidades, talento, diré, que puedo enseñar. Tengo maestría. Está bien, hermano. Si eso lo vas a volcar para la gloria de Dios, excelente. Excelente. Sin embargo, esto no te hace exento de que no debes conocer la responsabilidad que ello exige. Saber enseñar y ser responsable es paralelo. Como alguien dijo una vez en la empresa donde yo trabajaba, realmente ser un excelente gerente no cuesta como cuesta ser padre. Se puede ser un excelente profesional, pero ser padre es otra canción. Y muchos allí no han dado el examen final. ¿Qué más? Entender que somos puestos en algo que tiene valores eternos. Lo que estamos haciendo, edificando a alguien, igual que cuando nos edificaban o nos siguen edificando a nosotros, porque siempre seguimos siendo discípulos, tiene una connotación, una proyección eterna. Porque lo que nos están sembrando es vida. Jesús, el Señor. Como dijo Cristian, repito, la palabra tiene que transformarse en vida. De esta manera somos sabios. Quizás si nosotros queremos explicar allí qué es una persona sabia, a lo mejor lo podríamos decir en unas 4 o 5 páginas a doble oficio. Cristo no necesitó 4 páginas. Dijo: el que oye y hace, ese es sabio. Amén. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Una deficiencia básica en la vida de los cristianos es cuando nunca o rara vez se han establecido cimientos sólidos. Por consecuencia, jamás son capaces de edificar una vida estable y victoriosa.
El ser estable y victoriosa no es suerte, no es casualidad. No es un asunto solo de anhelar. No, requiere disciplina, requiere constancia, requiere muchas cosas, valores que el Señor aprecia como humildad delante de Él, como reconocer que solo Él puede hacer una obra en nosotros para que nosotros seamos lo que Él quiere que seamos. Y lo que quiere Dios para ti y para mí, mi hermano, no puede ser más maravilloso. Otro fundamento, dice Pablo, el cual es Jesucristo. De aquí podemos sacar, me parece a mí, dos conclusiones. Primero, el Señor Jesús dice, el que viene a mí. Eso significa que Jesucristo está vivo. No vengo a aprender historia con Él. No, vengo a relacionarme con Él. Amén. No somos hijos de Dios por relación. No estoy hablando de ser hijo. Estoy hablando en el sentido de ser un buen líder. Porque para ser hijo tenemos que nacer de nuevo. No somos hijos de Él porque nos relacionamos bien. No. Nos hace mejores hijos, más maduros. Pero hijos somos. La Biblia habla de débiles en la fe, hijo. Y varios niveles, hijo. ¿Por qué? Porque nos hizo nacer de nuevo. Pero de aquí en adelante, entonces, el que viene a mí, eso significa el que me obedece a mí, el que está dispuesto a, y agréguele otros conceptos, hermano, que usted tenga en su mente. Dice, el que oye mis palabras. Eso significa entonces que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando decíamos delante que un líder debe leer todo, pero por favor, la edificación tiene que estar cimentada, no es la mejor noticia de un diario, sino es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y esa es nuestra responsabilidad. Es decir, que un líder tiene que estar no solo convencido, eso es vital, pero tiene que estar él consciente. Lo que estoy planteando acá no es mío, como dijo el Señor Jesús. Lo que yo digo no es mío, es de mi Padre. Entonces Jesucristo dijo, el que me desobedece a mí, ¿desobedece a quién? A mi Padre. Amados, si nosotros entregamos una palabra en estricto rigor, tal como lo dice la Escritura, y aquel que está siendo discipulado no la quiere obedecer, ¿a quién le desobedece? Y si obedece, ¿a quién obedece? Siempre es a Él. Siempre es a Él. Quien tenga, en mi opinión, revelada estas dos conclusiones y obedece lo que estamos hablando, yo le aseguro que su vida será alterada radicalmente y permanentemente. Fíjese usted que Pablo dice a los tesalonicenses, cuando les dice, ustedes hagan conforme a lo que oyeron y vieron en mí. Ahí está el otro punto del líder, ¿no? No solamente oír, sino ver del líder. ¿Ya? Cuando yo le hablo de la palabra de Dios, amados, él está oyendo palabra de Dios. Entonces ese hombre es creado, ese hombre va haciendo, esa mujer o ese hombre, ese discípulo, va ciertamente creciendo en fe. Pero cuando me mira a mí, te mira a ti, y hay coherencia en lo que se está planteando, entonces ese hombre tiene confianza en ti, que es un tanto distinto a la fe. Por allí se juntan, pero de repente hay algún significado distante, a ver si por allí lo compartimos brevemente. El punto está en que tenemos revelado, y Pablo le dice así, lo que oyeron y vieron en mí, si ustedes hacen eso, 1 Tesalonicenses creo que están en los primeros 3 o 4 versículos, hermano, después lo puedes ver si gusta, pero dice, si ustedes hacen eso, el Dios de paz va a estar con ustedes. Fíjense qué interesante, no les dice rueguen para que el Dios de paz esté, no, hagan lo que yo les dije. Esa es la confianza, convicción y certeza que tiene un líder. Lo que enseño, si hacen eso, tendrán paz. Qué tremendo, porque somos ministros de un nuevo pacto. ¿De cuál pacto somos ministros? Del Espíritu. Entonces no es asunto que le digamos al hermano, mira, lee tal pasaje para que tengas paz. Vamos a leerlo, pero yo te voy a ministrar la paz en el nombre del Señor. Cristo le dijo así a sus discípulos cuando lo envió a predicar. Ministren la paz. Vean ustedes dónde. Si es recibida, quédense, y si no,
váyanse. Es decir, que tampoco es obligado. Pero Dios nos dotó de gracias a todos para ministrar también la paz del Señor. Pero esa también tiene que reposar en nosotros como líderes. Jesús entonces nos dice allí en Lucas 6, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y entonces el Señor dice al tiro, va a venir tempestad, va a venir inundación. O sea que el hecho de liderar no significa menos mal, libre de todo problema. A veces hay mucho más. Conversaba con un rabino del año pasado por allá en Concepción. Entonces conversábamos varias cosas y le pregunté en hebreo, ¿qué es shalom? Porque nosotros, shalom, paz. Y él me dijo, claro que significa eso, pero ojo. Paz en hebreo no significa exento de problemas, no significa exento de tristezas, no significa exento de tribulaciones. A ti te ha pasado que estás en tribulación, pero estás con paz. Es decir, que la paz no necesito yo valores externos, ¿no es cierto? Para que mi paz... No, la paz viene de dentro. Dentro tengo paz. Aunque afuera hay un ruido tremendo, dentro tengo quietud. Y esa es la paz de Dios, porque sobrepasa todo el entendimiento. Entonces el Señor dijo, va a venir. Y va a venir no solo para el que obedece, también para el que desobedece. La diferencia es que el que obedece no va a caer y el que desobedece cayó. Es decir que es un asunto, yo diría, casi de lógica. No es que es la lógica, pero es lógica en cierta medida, razón, viéndolo desde el punto de vista de razón humana. Pero si no obedece, ¿qué quiere? Y si obedece, ahí está. O sea, el punto final es que realmente nosotros somos responsables de lo que nos pasa también en cierta medida. No es ninguna novedad que una mujer de fe, un hombre de fe, pero de obediencia con fe, aún en las pruebas esté de pie. No es novedad, no es novedad. Tampoco es novedad que un desobediente caiga. No es novedad. Son los resultados lógicos en este sentido de lo que la palabra de Dios nos está a nosotros diciendo. Muy bien. El Señor entonces dice allí que semejante será su casa, porque está edificada sobre la roca, no va a caer. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? La Biblia, por ejemplo, como la conocemos hoy, está dividida en dos secciones, ¿no es cierto? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La primera contiene 39 libros, la segunda 27. El Antiguo Testamento describe la creación del mundo y en particular de Adán y su esposa Eva. Desobedecieron a Dios y por consiguiente se trajeron una sucesión de secuencias malignas sobre sí mismas, resultado de la desobediencia. O sea, lo que les vino, ya Dios lo había advertido. No obedecieron, vino aquello. Ni el ayuno ni la oración pudieron impedir que venga, habiendo desobediencia. No hay manera. Entonces procede a trazar el Señor en forma resumida la historia de las primeras generaciones de los descendientes de Adán. Después del capítulo 11 del Antiguo Testamento se concentra en Abraham, la palabra de Dios, un hombre escogido por Dios para ser el padre de un pueblo especial por medio de quien Dios se dispone a proporcionar redención para todo el género humano. Relata el origen y la historia de este pueblo especial al que Dios da nombre Israel, lo llama Israel. El Antiguo Testamento revela varios conceptos importantes que es interesante también conocer y orientarlo a los discípulos. Ahí está el carácter de Dios y sus tratos, tanto con individuos como con naciones. Yo pienso esto es algo personal. Cuando estoy conversando con algún discípulo y veo que tiene algunas aflicciones por allí, no es asunto que a lo mejor te falta oración, pero puede ser. Es que te falta lectura bíblica, también puede ser, y no puede ser. El tema es, ¿cómo estamos prestando obediencia a lo que ya sabemos? Y a veces
conversando así, la oración cambió. En vez de expulsar alguna situación que tiene, nos arrodillamos y tenemos que pedir perdón a Dios. Pidiendo perdón a Dios, aclarando con Él, fue sanado inmediatamente la persona. Porque el problema era ese y no otro. Amados, el Señor nos habla, por ejemplo, de su justicia. En el Salmo 48:10 dice, de justicia, de su justicia está llena toda la tierra. El Salmo 89:14 dice, habla de su juicio, dice que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Job habla de la sabiduría, dice que con Dios está la sabiduría. Job 12:13. El Salmo 25:6 habla de sus misericordias. Dice, acuérdate de mí, Señor, de tus misericordias. El Salmo 117:2 habla de la fidelidad. La fidelidad del Señor es para siempre. Es para siempre. El Antiguo Testamento entonces hace hincapié sobre todo en la fidelidad de Dios para guardar los pactos y las promesas que hace, tanto si se trata de individuos como de naciones. La fidelidad de Dios. El plan de Dios entonces para con Israel, en el plan de Dios para con Israel estaba su promesa sellada por su pacto de que Él enviaría un libertador con la misión encomendada por Dios de redimir la humanidad de todas las consecuencias de su rebelión y reconciliar a la humanidad con Dios. ¿Se está cumpliendo o no? ¿Cómo lo sabes tú? Si se está cumpliendo esa reconciliación con Dios. ¿Cómo lo sabes? Ah, interesante. El Señor Jesús, como dice ahí, el que obedece y hace, no cae. ¿Cómo sé yo que Dios está reconciliando al mundo consigo mismo? ¿Cómo sé yo que esa promesa hoy es una verdad vigente? Por mí mismo, yo lo sé. Nosotros somos cartas leídas. No necesito entonces, en un sentido, buscar un pasaje. Está bien que lo busque, pero aunque ni me acuerde dónde esté, ya sé que estoy reconciliado con Él. Amén. Nuestro propio testimonio, entonces, está también siendo un cumplimiento o confirmando lo que la palabra de Dios lo dice. Esa es nuestra proclama. Esa tiene que ser nuestra enseñanza. Cuando nosotros enseñamos a alguien, sea este recién convertido o ya tenga unos niveles de orientación como quiera, la palabra que tú compartes es realmente la que tú crees. Amén. La palabra lleva espíritu y poder. Amén. Hago un paréntesis. Estando en un retiro en Buenos Aires hace ya unos 20 años atrás, vino un pastor de los Estados Unidos de apellido Simpson. Era bautista. ¿Ah? ¿Perdón? Bueno, sí, nadie es perfecto. Sí. No, es verdad, yo apoyo a mi líder, lo apoyo, ciertamente. Entonces él, y me acordé de esto en este momento, él empezó a tener una revelación tremenda, una visión del reino de Dios. Y en un momento, imaginativamente lo que voy a plantear, se ve entonces como desdoblado y ve a todos sus pastores amigos, todos obviamente bautistas, que están, él los mira desde arriba. Los vio estructurados y una serie de cosas más. Entonces empezaron a tener con él un problema serio porque él empezó a compartir cosas distintas. Lo primero que recibe es el bautismo en el Espíritu Santo. Y después empezó a tener revelación del reino, algo muy, muy, muy importante, muy glorioso. Entonces ya él sabía que tenía una oposición muy grande. Y en el sur de los Estados Unidos estaba la conferencia donde había una reunión de 90 pastores. Entonces el presidente de la comisión le dijo, Charles, tienes que venir y compartir a nosotros eso que tú estás creyendo porque nos estás haciendo problemas. Así que tú eres el que vas a disertar en ese retiro. Él dijo, aquí quiero ver a los estructurados ahora, cómo les voy a dar. Con la libertad que tengo ahora, cero problema. Entonces llega y dice que está en la reunión
Están todos allí. Seguramente cuando entró, algunas manos le saludaron, o él saludó a algunos. Y entonces, en un momento, mientras estaba ministrando la alabanza, él escucha una voz en su interior que le dijo, pide perdón. Y él dice, no me vas a engañar, enemigo, que me vienes ahora aquí. Ahora van a ver. Sigue un poco más, alabanza, y le dice, pide perdón. No, no, si no te voy a hacer caso. Tengo la palabra de mi Dios en mi corazón. Vino la tercera vez, pide perdón. Y dijo, Señor, ¿eres tú que me estás hablando? Pide perdón. Dijo, Padre, pero tengo una pregunta. ¿Acaso lo que yo tengo no me lo diste tú? Sí, yo te lo di. No es una verdad que hoy día tú estás revelando, Señor, en que tenemos que salir de nuestras propias estructuras religiosas, humanistas y muchas cosas más. Sí, ya. Para eso te di la palabra. ¿Y por qué entonces tengo que pedir perdón si lo que tengo es directamente tuyo y yo estoy compartiendo exactamente lo que tú quieres? Estoy de acuerdo en que tú tienes mi palabra, pero no estoy de acuerdo con tu espíritu. Mi palabra debe ir en un espíritu de amor y de paz. No podemos, hermanos, compartir una verdad con un espíritu soberbio. Eso nos va a causar y Dios no apoya eso. Nosotros, no, que dije la palabra de Dios y que Dios tiene que apoyarme. Espérate un poquito. Dios es Dios. Cuando como líder estamos enseñándole a alguien, y a veces decimos, este tengo que corregirlo, tengo que exhortarlo. ¿Qué necesitamos? Conocimiento y amor. Compasión. Más allá de la ley. Compasión del Señor. Hermanos, necesitamos nosotros el carácter que Dios quiere que tengamos para que le honremos a Él. Amén, hermanos. Muy bien. El Señor es misericordioso y compasivo. Una figura que nos muestra entonces la Escritura es la siguiente. Primero, el Nuevo Testamento relata el cumplimiento de esa promesa en la persona de Jesús de Nazaret. Jesús vino a Israel como el ungido que Dios había prometido en el Antiguo Testamento y Él cumplió todo lo que el Antiguo Testamento había pronosticado acerca de su vida. El título hebreo de este libertador de Mesías literalmente significa el ungido, que está ahí descrito en Juan 1:41 y Juan 4:25, que no voy a leer en este momento. Entonces, visto desde el punto de esta perspectiva, el Antiguo y el Nuevo Testamento forman una única y armoniosa revelación de Dios y de su propósito para el hombre. Y ahora entonces, hermano, me enfoco en la figura del cristiano como un edificio, fundamento. En varios lugares de la Biblia, esta compara la vida del creyente con la construcción de un edificio. Por ejemplo, en Judas 20 dice, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:9 al 11 dice, vosotros sois edificio de Dios. En Efesios 2:22 dice, en quien vosotros sois juntamente edificados. Estoy leyendo la parte pertinente. En Hechos 20:32 dice, os encomiendo a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. En todos estos pasajes se compara la vida del creyente con la construcción de un edificio. Estamos hablando de formación, estamos hablando de construcción. En el orden natural, la primera parte y la más importante de cualquier estructura permanente justamente es el cimiento. Esta fija por necesidad lógica el peso y la altura del edificio, ¿sí o no? Que se va a construir sobre él. Un cimiento profundo va a ser más alto el edificio. Un cimiento débil va a soportar un pequeño edificio. Uno fuerte puede soportar un gran edificio. Es decir, hay relación entonces fija
entre los cimientos y el edificio mismo. Hay una relación fija allí. Esto está comprobado porque muchas casas, pensar al 2011, que cayeron con el terremoto en Concepción, no todas cayeron por causa del terremoto, que fue bastante fuerte. Fue bastante fuerte. Hay un edificio que no sé, bueno, salió en la televisión, Alto Río. Este edificio cayó enterito. Entero cayó. Yo cuando fui a ver a los 2 días ese edificio, pero ni siquiera, o sea, se hizo pedazo donde cayó. Pero parece que lo cortaron abajo con guillotina y alguien lo empujó. Pero al lado de ese edificio hay otro mucho más alto. Solo se quebraron ventanas. Desde esa fecha hasta 2 o 3 semanas atrás ya salió el juicio donde justamente están enjuiciando a los constructores. Porque los fierros que tienen que colocar, según el plano, era más grueso de diámetro que colocaron. Algo pasó. Echarle la culpa a la naturaleza es fácil. Pero allí no se culpó a la naturaleza. Japón, hace años atrás leí un artículo, Japón denunció a Turquía, hace años atrás, porque sucede que hubo un terremoto en Turquía donde murieron como 10.000 o 5.000 o 10.000 personas, pero cayeron unos bloques, unas casas bajas. ¿Y por qué denuncia Japón a Turquía de que ellos son los responsables? Porque una empresa japonesa fue a hacer el levantamiento de terreno, y cuando hicieron informaron sobre el estado del terreno, dijeron: aquí no se puede construir casas más que de 2 pisos. Construyeron edificios altos. Entonces Japón dijo: ellos son responsables. La gente que murió, los familiares deben denunciarlo, porque no debieran haber construido en un cimiento tan débil. Interesante. A veces nosotros queremos construir un tremendo edificio sobre alguien y todavía tiene un cimiento. ¿Y qué sacamos con construir un primer piso si el cimiento está inestable? ¿Y qué vamos a construir un segundo? Y así, hermano. Hay lógica en esto también. Hay lógica. Pero más que lógica es el principio del Señor. Muchos, por ejemplo, empiezan con la buena intención de levantar un magnífico edificio. Y yo lo quisiera enfocar a la parte del líder esto. Como líder, empieza a trabajar firmemente y ora y lee y está allí. Y de repente ya no ora tanto, y de repente ya no lee tanto, y de repente ya ni está. La rueda dejó de girar. ¿Qué pasó? Muchos empiezan con la buena intención de levantar un edificio y dice: bueno, déjeme a mí, pastor, déjeme este grupo, yo voy a estar con ellos. No somos muñecos, no somos autómatas, somos seres que tenemos temperamento y carácter distintos. Y entonces el trabajo no lo podemos hacer si Él no está con nosotros, edificando, como decía en la mañana. Por desgracia, a veces, antes de mucho tiempo, ese estupendo edificio empieza a hundirse, empieza a vacilar, empieza a salirse de la verdad. A veces se derrumba por completo y no quedan más que las ruinas, amados, de un montón de promesas y de oraciones y buenas intenciones que no se cumplieron. Sencillamente. Debajo de los escombros no hay que ser, no hay que tener a veces el don de ciencia para ver qué pasó allí. No, a veces debajo de los escombros ya se enterrada la razón de ese fracaso. El cimiento. No fue Jesús. Porque Jesús dice: si la casa está construida sobre la roca, que es el mismo, aunque venga lluvia, no va a caer. ¿Por qué pasó esto? Por no haberse puesto como es debido. No pudieron soportar el estupendo edificio que estaban construyendo. Yo recuerdo en los primeros días, cuando en Concepción empezó el soplo del Espíritu Santo, allá por el 70, Cristian, ¿no? Recuerdo los primeros tiempos en que yo llegué por ahí por el 73. Oye, se juntaban, pero una cantidad de pastores y líderes. Ya no había lugar en Concepción para juntarnos todos. Todo quedó chico, arrendamos el estadio regional. Hoy día no. ¿Quiénes fueron los primeros que dejaron de venir? Los líderes. Yo no sé a cuántos pastores llegó en ese tiempo, es solamente una cuestión estadística, ¿no? No hay crítica, no hay nada. Solo quiero decirte una realidad.
cuando empiezan las demandas. Cuando Cristian nos empezó a compartir esto, significa ser discípulo. Entonces el punto era, aquí estoy metiéndome en teología entonces, o sea que yo, pastor, tengo que volver a ser discípulo. No, tiene que empezar, que es distinto. Entonces, muchos dijeron, esto no va conmigo. Y no hay mejor manera que decir, esta es falsa doctrina. Y así nos justificamos. Esto no es de Dios, como me dice mi hermano acá. Cristo la roca es el cimiento. 1 Corintios 10:4 lo dice así. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El pero no lo coloqué aquí, pero usted lo puede leer. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, aun cuando bebieron de la misma roca espiritual. Amados, no solo se requiere deseo, se requiere también disciplina. Se requiere disciplina. Aquí no es solo el deseo, se requiere sujeción a Dios. Si no lo hay, los resultados también. La Biblia nos declara clarísimamente la verdad. Aquel que persevera tendrá esto. El que no persevera tendrá esto otro. ¿Cuál es el cimiento entonces designado por Dios para la vida cristiana? La respuesta está clara por el apóstol que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pedro confirma cuando habla de Jesucristo y dice así: he aquí pongo en Sión la piedra angular, escogida y preciosa. 1 Pedro 2:6. ¿Qué hace Pedro aquí? Aquí Pedro se está refiriendo al pasaje de Isaías, que dice, por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, dice la versión Reina Valera. La nueva versión internacional dice, piedra angular preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. En 2 minutos quisiera yo, al menos me aclaro para mí, pero para usted creo que necesito 3 horas para aclarar. A ver si se me entiende. Fe y confianza. Nosotros no necesitamos solo fe. Necesitamos también confianza para permanecer. Fíjese que al final no es lo mismo, aunque por allí muchas veces se te dice lo mismo. Pero te va a encontrar varios pasajes que dicen, yo confío en Dios. El Señor es mi confianza. ¿Sabe? Tuve la oportunidad de conocer con mi esposa las cataratas de Niágara. Y por allá hay muchos, siempre ha sido así, como por acá, que practican estos deportes. ¿Cómo le llaman? Estos riesgosos. Deporte extremo. Gracias, Juan. Deporte extremo. A las deltas y otros más. Y entonces allí habían, no sé si decir locos, por favor, tipos valientes, extienden una cuerda, así como los trapecistas. Y ellos cruzaban. Se juntaba toda la gente. Si él preguntaba, ¿cuántos creen que yo voy a cruzar la cuerda? Todos creen. Ese es fe. Todos creen. ¿Por qué? Porque tiene fama, porque lo han visto. Lo han visto cruzar hasta con los ojos cerrados. Y él dice, ven para acá. El que cree, yo te voy a llevar en la cuerda. Resulta que ya, ahí hay confianza. ¿Confiamos en el que nos va a cruzar la cuerda o no? ¿Qué dijo el Señor? Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero hermano, aquí también hay algo importante. Yo dije en la mañana que también la presencia de Dios tiene que ver también con una respuesta nuestra. Nosotros sabemos que cuando pecamos, a Dios gracias seguimos siendo sus hijos. Pero la presencia manifestada de Dios, su aprobación, por eso tenemos que arrepentirnos. ¿Ok, hermano? Muy bien. Pero a veces uno anda confesando pecados que nunca cometió. Porque se siente débil. ¿Por qué será? Y anoche tuve un sueño, yo creo que estoy mal.
Comió por otro la noche. El tema es el siguiente. Si somos conscientes, primero, nadie puede decir que no tiene pecado, por favor. Pero tú y yo estaremos conscientes si hemos cometido un pecado de hecho hoy día. Y si cometimos un pecado de hecho hoy día, ¿qué tenemos que hacer? Confesarlo y arrepentirnos. Y si no, darle gracias a Dios porque nos ha librado de cometer pecado. El punto está, ¿quién dijo que por nuestra debilidad Cristo no está? Pablo dice claramente, en mi debilidad, ¿qué se perfecciona? El poder de Dios, así que me gozaré más siendo débil. Nosotros siempre oramos a veces, al menos yo, Señor, quítame esta debilidad. Y Pablo dice, déjamela a mí nomás. Es distinto. El punto está allí. Amados, muchas veces nos consideramos indignos para la tarea, incompetentes. No me está saliendo el resultado, eso que quiero, todo me está saliendo mal. ¿En qué estaré pecando? Hagamos como David. Júzgame tú, Señor. No nos juzguemos nosotros. Examíname tú, a ver si hay perversidad, Señor. Pues yo no soy consciente, pero tú sabes si hay algo debajo del barro aquí de lo cual no he sido consciente. El punto está, cuando estoy débil, o cuando estoy cuando creo que estoy fuerte ya, en ese momento confío en mi Dios porque Él está conmigo. Y cuando los resultados no salen, sale ese confío en Dios, esa es confianza. Confianza es en Él, que Él dijo, yo estaré contigo. No tenemos ningún derecho de dudar de Dios. Cumplamos nosotros con la parte nuestra, que la otra está asegurada, porque Dios no miente. Cristo es nuestra roca. Salmo 62, versos 1 y 2, 5 y 7 dice así. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, como dice la hermana, la esposa de nuestro hermano Fernando. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Alma mía, en Dios solamente reposa. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca y mi refugio. Amado, creo que nada puede ser más claro que esto. La palabra roca aparece 3 veces y la palabra salvación 4. Jesús es nuestra roca. ¿Y quién es nuestra salvación? Jesucristo mismo. Entonces, si alguien necesita mayor confirmación, aún podemos aprovechar las palabras que Pedro pronunció ante el concilio por causa de la sanidad de un cojo, hablando al pueblo de Israel respecto de Jesús. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Estuve hace 2 semanas atrás compartiendo con 3 nietos de uno de los hermanos pilares de nuestra congregación que partió a la presencia del Señor, un hombre de un intachable testimonio, reconocido aún por los no cristianos. Y entonces los nietos lloraban y hablaban de su abuelo, y los invité a mi casa. 3 de ellos fueron, 2 mujeres y un varón. Los invité a casa para ministrarles a ellos del Señor, porque el abuelo fue tremendamente y un hermano muy querido, no por eso los nietos no necesitaban arrepentirse. Entonces, una de las nietas me dijo, pastor, ¿es posible que usted quiera escuchar la oración de mi abuelo el sábado pasado, o sea, una semana antes de morir? Déjame escuchar a Merardo. Una oración realmente profética. Ya se estaba despidiendo de su familia y de este mundo. Y hace un ruego. Al escuchar la grabación, la verdad es que me emocioné en mi espíritu, porque el hombre hace un ruego diciéndole, papá, yo quiero poner a toda mi familia delante de ti. Amados, ese hermano partió a la presencia del Señor con casi el 95% de su familia, sus familiares no convertidos. Pero todos, ninguno de ellos dice algo en contra de su abuelo. No porque era su abuelo, sino porque es intachable. El hombre se portó realmente
yo diría cristiano incorruptible. Me aproveché de eso y le dije, qué interesante. Yo veo que el abuelo dejó un bastón. ¿Quién de ustedes lo quiere tomar? Porque el abuelo oró por ti, por ti, por ti. Entonces le dije, solo en Cristo hay salvación. No tuve que hablar 45 minutos con ellos. Solo les dije, Cristo les ama y quiere empezar a cumplir la promesa y la petición de su abuelo. Están dispuestos, porque el arrepentimiento es decisión, más que una emoción. Los tres se entregaron a Cristo en esa hora. Ahí están caminando ya. Él es solamente nuestra roca. Por eso, hermanos, el discípulo, el que está siendo formado por ti como líder, ¿cuál es el objetivo? Darle a conocer a Cristo. Tiene que conocer a Cristo. Si no conoce a Cristo, por más que tenga conceptos de que esto es malo allá, esto no te conviene aquí, esto no te conviene allá. Si no tiene a Cristo, cualquier viento, aunque sea una brisa, lo va a botar. Pero tiene que tener a Cristo. El Señor Jesucristo, por lo tanto, es nuestra verdadera roca, es la roca de los siglos, en quien hay salvación. La persona que edifica sobre este fundamento puede decir, como David, Él solamente es mi roca y mi salvación, Él es mi refugio. Amados, compartir a Cristo, esa es nuestra responsabilidad. Presentar a Cristo a la persona. Enseñar a Cristo a la persona. Y cuando va conociendo a Cristo, dejémosle que también dé sus pasos. Y si de repente por allí tiene algún desliz, y yo diría, ¿y quién no? Una vez me dijo un chico, lo iba a bautizar un fin de semana, me dijo, yo todavía no estoy, pastor, en condiciones de ser bautizado. ¿Por qué? Porque tengo que superar muchas cosas primero. Yo dije lo mismo hace 40 años atrás, le dije, y todavía estoy superando cosas, y hace 40 que fui bautizado. Bautízate nomás, no seas porfiado. Vamos al agua. Y lo bauticé igual nomás. Ahora es pastor. Sí, Señor, para la gloria de Dios. ¿Cómo edifica una persona sobre esa roca? Que es Cristo. Hemos visto que Cristo es la roca. Pero no es abstracto, es real. Pedro, por ejemplo, tuvo una experiencia personal y definida. En Mateo 16, 16. Interesante. El Señor ya está pronto, va camino hacia Jerusalén. Y mira lo que le pregunta a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y hubo varias respuestas enseguida. Pero cuando les preguntó a ellos, ¿y ustedes? ¿Qué dicen? Allí hubo silencio total, hasta que vino la revelación. Yo lo que quiero sacar de este pasaje tan glorioso es que yo miro, esos discípulos fueron, por favor, discipulados con el Señor Jesús. ¿Qué no le vieron hacer al Señor, por favor? Casi 3 años y medio. Y después de haberle enseñado todo eso, se le pregunta, ¿quién soy yo? ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, permítanme, yo escribí aquí algo que es muy personal, que no está en la Escritura. Pero creo que no cometo herejía al decir esto. En mi opinión, ¿cómo fue el comportamiento de Pedro? Y yo creo que tuvo estas características que voy a plantear. Y si tú me dices que no, estamos empatando a cero, porque no hay nada escrito. Yo creo que Pedro en ese momento, hermanos, basado por las características que se nos revela del carácter de Pedro, era el vocero del grupo, ¿usted? Como persona. Yo creo que la cosa no fue así. El Señor preguntó, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y los demás dijeron, amén. No, no fue así tan frío.
Yo creo que Pedro, hermanos, cuando Jesús le dijo eso, bendito, bienaventurado Pedro, ¿me conoces? Yo soy el Hijo de Dios, te lo reveló mi papá. En ese momento, ¿qué más vio este hombre allí? Yo creo que Pedro saltó de gozo y como era, yo creo que abrazó al Señor y lo movía para allá y para acá porque, por favor, hermano, está conociendo a Cristo. En ese momento, yo creo que abrazó a sus compañeros, se cayó al suelo, danzaba, se tiraba para allá y para acá. En ese momento la revelación fue tan tremenda que él comprendió todas las escrituras pasadas. Pedro allí comprendió que realmente aquí está de quien leí cuando niño, aquí está lo que me dijeron mis abuelos, aquí está Cristo, lo estoy conociendo. Por favor, en ese momento este hombre yo creo que tenía la arritmia por allá arriba, 300, 400 de presión, ahí abrazando al Hijo de Dios. Tiene que haber sido un momento maravilloso este. No puede ser un momento así tan frío como una escenografía. Tú eres muy bien, chao, vamos, no. Esto tiene que haber sido algo muy tremendo. Yo creo que este hombre, hermanos, ciertamente abrazó al Señor, abrazó a sus condiscípulos, gritó con ellos. En ese momento está viendo al Dios encarnado, por favor. El prometido, el que habían dicho los profetas, el Hijo del Dios viviente. En mi opinión, Pedro tuvo la experiencia más gloriosa que jamás podrá tener el ser humano, que es conocer a Cristo Jesús, el Señor. Ese hombre tuvo el privilegio de ser el primer miembro de la familia de la iglesia, que es cuerpo de Cristo, en conocer la base, el cimiento por donde iba a ser edificada, en la persona del Señor Jesucristo. Amén. Él tuvo la revelación. Estas 4 etapas sucesivas de él, hermanos, significa que él empezó a edificar su casa sobre la roca. Primero, Pedro tuvo un encuentro directo y personal con Cristo Jesús. Segundo, él tuvo una revelación espiritual directa de quién era Cristo Jesús. Él tuvo un reconocimiento personal del hombre que tenía al frente. Él conocía al Jesús de Nazaret, pero el que estaba al frente era el Dios humanado, Jesús de Nazaret. Era el glorioso Señor. Es una confesión abierta y personal de Cristo. ¿Quién obligó a Pedro a decir que era Cristo? No, ni el Padre lo obligó. El Padre le reveló y ahí Pedro se volvió loco. Amén, hermano. No podemos obligar a las personas. No estamos enviados por el Señor a obligar a nadie. Pero tenemos una responsabilidad con proyección eterna. Podemos revelar, nosotros no. Pero al ministrar a Cristo, a la persona, el Espíritu Santo es el que hace la obra. La pregunta entonces, para terminar, ¿puede una persona hoy llegar a conocer a Cristo de la misma forma, directa y personal, en que Pedro llegó a conocerlo? Es el tema. Ahí está. La respuesta es sí. ¿Por cuáles razones? Por 2 razones. Primero, ¿quién fue revelado? No fue el Cristo en su naturaleza puramente humana. Pedro ya conocía a Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero. ¿Quién fue revelado a Pedro entonces? Fue el divino, eterno e inmutable Hijo de Dios, el mismo que vive ahora, exaltado en el cielo a la diestra del Padre. En el transcurso de 2000 años no ha habido cambio alguno en él. Sigue siendo Jesucristo el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Segundo, como fue revelado a Pedro, todavía puede ser revelado hoy a los que sinceramente lo buscan. La revelación no vino de carne ni de sangre. Fue una revelación espiritual. Fue la obra del Espíritu Santo. El mismo Espíritu todavía obra en todo el mundo, revelando al mismo Jesucristo, el Señor, el prometido en el que creyeron los discípulos. Esta experiencia, hermano, termino, personal con Jesucristo, revelado por el Espíritu Santo, sigue siendo la única roca inalterable. Hay muchos que dicen, conozco a Cristo,
pero no creen en Cristo. El decir, yo sé de Cristo, no significa que le conoce. ¿Cuál es el trabajo de aquel que va a orientar a alguien, de aquel que va a proclamarle a Cristo? Que conozca a Cristo, que lo conozca. Y una persona que conoce a Cristo, en mi opinión, tiene dos alternativas. O cree o lo rechaza. Pero nunca más quedará neutro. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no convencemos, nosotros no revelamos. El que revela es el Espíritu Santo y el que convence es el Espíritu Santo. Amado, pero nuestro papel, por gracia de Dios, sigue siendo: presentemos a Cristo. ¿Y cuál es nuestra base para presentar a Cristo? Lo que sé. Está interesante, pero antes de saber, conocerlo. Entonces presento al que conozco. Este es mi Cristo Jesús. Y cuando Cristo fue revelado en una persona, no significa que esa persona cambió 100% en todo en cuanto a actitudes, pero cambió como persona, ya es nuevo. A mí me ha tocado muchas veces, por la gracia de Dios, una persona que se entregó, inmediatamente le inyectó la fe. Ven para acá, mi hermano. Eres mi hermano. Aunque ese hombre todavía está pensando en miles de cosas que tiene que superar. No importa, ya es nuestro hermano, porque fue hijo de Dios, es nuestro hermano igual. No es hijo de Dios enseguida y hay un proceso para que sea hermano. Eso no es. Lo que ocurrió inmediatamente fue que vino a Cristo, Cristo se reveló, pasa a ser hijo del Señor, pasa a ser hermano nuestro inmediatamente. Pablo dijo, yo sé lo que he y en quien he creído. El trabajo nuestro como el líder es ese. Yo sé en quién he creído. De tal manera que si por allí te abandonan mucho, yo no estoy. Mi estabilidad en Cristo no está por el número, sea 1, sean 10. No está mi estabilidad en Cristo por si la gente me defraude. No está. No. ¿Por qué? Porque un día me fue revelado Cristo Jesús. A ti y a mí nos fue revelado Cristo. Nuestra fortaleza será siempre Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Pónganse en pie, hermano. Papá, te doy muchas gracias en esta hora.